Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el guía de aquellos que se sujetan al reino de Dios, al gobierno del reino de Dios. Aquellos que ingresan al reino de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que nacen del agua y del Espíritu Santo son bautizados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo. Entonces, que Él venga a guiarlos y a conducirlos a otras personas, para que otros también tengan este privilegio que es tener el Espíritu de Dios. Nada, cero. Yo diría, nada en este mundo, nada es comparable a la grandeza, la gloria, la riqueza, la majestad, lo infinito, el infinito Dios dentro del finito, que es el ser humano. O mejor, en la presencia uno recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amiga, mi amigo, tiene más interés en descender sobre usted que usted misma o usted mismo. Él quiere más entrar en usted y reinar dentro de su corazón de lo que usted mismo. Por lo tanto, jamás piense, caramba, ¿por qué yo no recibí el Espíritu Santo? Ya hice esto, hice aquello y no recibí. Usted no recibió por una única cuestión. Usted no entregó toda su vida, su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos, toda su alma, su corazón. Es todo por todo. No hay como el Espíritu Santo, que es la plenitud de Dios, que es el propio Dios, entrar en una persona que se entrega 99%, pero el 1% queda para ella. No, no da. No da. Entonces, Él tiene más interés en hacer morada en usted que usted mismo. Sepa de eso. Y no es por mérito que usted lo va a recibir. No. No es porque usted merezca. No. Yo no tengo el Espíritu Santo porque yo lo merecí. No. Si yo fuese a merecer, yo no iba a recibir nada. Pero, por una cuestión, una única cuestión, que nosotros tenemos aquí escrito, registrado en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Es que unos reciben y otros no reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esta es la pregunta. Entonces, el apóstol Pablo, él dice, además, Pedro, el apóstol Pedro, él dice así: nosotros somos testimonios de estas palabras, de las palabras de Dios. Y nosotros, y también el Espíritu Santo, nosotros, y también el Espíritu Santo, que Dios le dio a aquellos que le obedecen. Aquellos que le obedecen. Solo eso. Entonces, no es porque uno merece o deja de merecer, es porque uno obedece, no es porque uno siente o deja de sentir, es porque uno obedece, no es porque estamos en la iglesia que tenemos el derecho o merecemos, no, es cuando nosotros obedecemos a su palabra.
El primer gran mandamiento, y este es muy fuerte, les voy a mostrar a ustedes qué significa, qué quiere decir, qué es lo que significa Dios dentro de nosotros. Él dice, el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, de todo tu pensamiento. O sea, Él no deja espacio para nada más. Tiene que ser todo, 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 todo. Entonces, primero, Él tiene que ser primero que su madre, que sus hijos, su familia, su casa, su vida, su reputación, su dinero, primero que todo, su futuro, sus sueños, sus proyectos personales. Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser la prioridad en su vida. Es por eso que Jesús habló y usted escuchó tantas veces, yo lo voy a repetir. Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, buscad primero el reino de Dios significa buscad primero el gobierno de Dios, hacer la voluntad de Dios, someterse, sujetarse a la voluntad de Dios. Y ahí sí, usted se sujeta a la voluntad de Dios, hace lo que es correcto. Justicia no es lo que uno está buscando de Dios, no es eso. No es la campaña que estamos haciendo. La campaña es sobre la justicia. Pero, ¿cuál es la mayor justicia que nosotros cometemos en relación a Dios? Colocarlo en primer lugar de nuestra vida. Cuando no lo hacemos, nosotros somos los más injustos en la faz de la tierra, porque Él murió por nosotros y aún así nosotros lo colocamos en segundo plano. No, el Espíritu Santo es para quien obedece a la palabra de Dios. Es para quien obedece. Solo eso. No es para quien siente. No es para quien es buenito. No es para quien es religioso. No es para quien es fiel en los diezmos y en las ofrendas. No. El Espíritu Santo es para quien obedece. Obedece. Solo eso. Y ahí sí, la persona recibe el Espíritu Santo. La persona se esfuerza para no hacer más lo que es errado. Se esfuerza para no ser injusta. Se esfuerza para darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí el Espíritu Santo viene. Fue lo que el apóstol Pedro enseñó, hablando para los judíos, para los religiosos, para los principales religiosos. Él habló esto, que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Nada más. Y obedecer, usted sabe, es una cuestión de actitud, de acción, ¿no es? ¿Entendió? No es una cuestión de sentir o no sentir. No es cuestión de ser justa o justo, no. Es cuestión de obedecer. Es hacer aquello que Dios quiere que sea hecho. Entonces, nadie está excluido de esto. Todos pueden obedecer, todos nosotros, toda la tierra, tenemos condiciones para obedecer. Ahora, ¿quién va a obedecer? Ahí son otros 500. Y usted sabe, Jesús dice que nadie puede servir a dos señores, o ha de agradar a uno y seguir al otro, o desagrada al primero y desagrada al segundo. O usted agrada a Dios en primer lugar, o usted se agrada a sí mismo. Cuando usted se agrada a sí mismo, entonces Él queda en segundo plano. Esta es la realidad y por eso no hay recibimiento del Espíritu Santo. ¿Entendió? ¿Está claro? No hay cómo errar. Entonces, déjeme hablarle al respecto de un asunto que yo prometí sobre el espíritu engañador, que muchas personas reciben. El espíritu engañador es fácil,
Él está a disposición de todos, sean buenos, malos, quien quiera que sea. Quien abre el corazón, ¡cha!, Él entra. El espíritu engañador es el espíritu que hace que la persona piense que ella está correcta, cuando ella está errada. La hace creer que ella está correcta. Es aquel espíritu que le hace a ella ser orgullosa, prejuiciosa, arrogante. La persona se cree. No, usted vea. Por ejemplo, ¿cuántas han sido las personas que dijeron: no, yo tengo el Espíritu Santo? Todo el mundo puede, hasta el diablo puede hablar eso. Pero él es mentiroso. Entonces, los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas son mentirosos. Ellos se engañan. El espíritu del engaño, el espíritu de la mentira, él lleva a las personas a pensar que ellas están en el camino correcto, cuando en la realidad ellas saben que están haciendo algo errado. Entonces, el espíritu del engaño es el espíritu de la mentira, que hace confortar a la persona diciéndole: mire, usted miente, usted hace lo que no sirve, pero usted es fiel en la iglesia. Caramba, esas cositas, estos errores, estas fallas no son nada. Usted es fiel en la iglesia, es fiel en el diezmo, es fiel en las ofrendas, usted siempre va a la iglesia, usted es obrera, usted es pastor, usted es obispo, es la esposa de un pastor, de un obispo. Entonces, ese espíritu, el espíritu de engaño, de la mentira, hace a las personas pensar que ellas son justas delante de Dios, cuando en la realidad ellas saben que están erradas, viven en el pecado. ¿Y cómo es que estas personas pueden ser guiadas por la verdad si a ellas les gusta la mentira? ¿No es verdad? Dígame la verdad. La persona, ella, por ejemplo, trabaja en ventas y para vender, normalmente el vendedor viene con aquella historia para que todos compren, aquella situación, arregla facilidades. Y ahí las personas caen en el engaño. Entonces, quien trabaja con ventas y promociones normalmente obviamente, usan de mentiras para vender su pez y ganar su día y el pan nuestro de cada día. Entonces, el espíritu del engaño, el espíritu de la mentira, se beneficia con personas así. ¿Por qué? Porque ellos dicen: esta ya está, esta está ganando dinero con la mentira. Entonces, cuando esté viviendo la mentira, nunca va a conseguir recibir el Espíritu Santo. Ella tiene que dejar la mentira. Y no es solo la mentira, cualquier cosa que la persona hace de errado, ella sabe que está haciendo errado. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, de la verdad, no de las tinieblas. Y cuando Él viene sobre las personas que aman la verdad y quieren, y se esfuerzan, y luchan para vivir en la verdad. Pierden las facilidades porque viven en la verdad. Y la verdad es un camino duro, difícil, es un camino espinoso. Pero el diablo se aprovecha de la mentira para actuar en la vida de los que viven de la mentira. Esta es la realidad. Jesús dice: muchos son llamados, pocos escogidos, pero los pocos escogidos son aquellos que quieren de verdad la verdad, que colocan al Señor Jesús en primer lugar, reinando en su vida de verdad, en su corazón, en su mente, en su alma, en sus deseos, en sus codicias. Todo tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios.
Entonces, el espíritu del engaño se aprovecha de las personas que les gusta vivir en la mentira. Esta es la realidad. Y él, el espíritu inmundo, el espíritu de la mentira, hace que la persona se venga a convencer, se venga a conformar con las cosas que ella hace de buenas en la iglesia. Ella es obrera en la iglesia, pero fuera de la iglesia, en la iglesia ella supuestamente sirve a Dios, pero fuera de la iglesia ella sirve al diablo o a sí misma. Y ahí es imposible que una persona de estas reciba el Espíritu Santo en cuanto ella no toma una decisión para su vida. Pero el hecho es que, como el espíritu del engaño, usted sabe, ¿qué es el anticristo? El anticristo, el anticristo es el anti-Jesús. Todo lo que Jesús hizo de verdad, el anticristo va a hacer en la mentira. Todo va a ser todo contrario. El anticristo es eso. Él va a hablar una cosa, pero él va a hacer otra. ¿Por qué? Porque él es el espíritu del engaño, de la mentira. El espíritu que confronta a Jesús, al Hijo de Dios. Es el espíritu del engaño. Entonces, muchas personas quieren hablar en lenguas extrañas. Por ejemplo, ellas están tan enfocadas, tan fisuradas en hablar en lenguas extrañas, que el diablo aprovecha eso. Voy a aprovechar. Ella está ansiosa por recibir el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo desciende en esa persona y habla en lenguas, pero las lenguas del diablo, las lenguas del infierno. No es la lengua de Dios, no es extraña para el diablo, porque el diablo sabe lo que está hablando. Entonces, muchas personas son eludidas por ese espíritu. Y por esta causa, ellas son religiosas, hacen caridad y son personas hasta aparentemente correctas, pero son engañadas, eludidas, son engañadas por el espíritu del engaño, el espíritu inmundo, el espíritu engañador. Hablan en lenguas, pero no lenguas de Dios, no de los ángeles, las lenguas del infierno. Esta es la realidad y la persona se convence. Ella se convence que tiene el Espíritu Santo y queda patinando en las iglesias y queda perdiendo tiempo en las iglesias. ¿Por qué? Porque ellas son de la iglesia, son religiosas, aparentemente bondadosas, hacen caridad, pero dentro de ellas tiene un espíritu del mundo. Entonces, este tipo de espíritu no deja que la persona tenga paz. ¿Por qué? Porque ella está por vivir o está viviendo en el pecado. ¿Por qué? Ella no tiene paz. Ella en la iglesia, cuando canta, cuando alaba a Jesús, ella siente emociones en los himnos, en las músicas, lo lleva a una sensación de placer maravilloso. Parece que la presencia de Dios. Y ella se elude con aquella fe emotiva. Entonces, ellas cantan, lloran. ¡Ah, qué presencia! No es nada de eso. Discúlpeme, amiga, amigo, no es nada de esto. La presencia de Dios no es emocionante. La presencia de Dios es espiritual. Y Dios cobra que sus adoradores, los verdaderos adoradores, lo adoren en espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y
en la verdad, en el espíritu de la verdad que es Jesús. Entonces, no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con la emoción, no tiene absolutamente nada que ver con sensaciones, porque Dios no es sensación, Dios es espíritu, Dios es sabiduría, inteligencia, Dios es espíritu. Vea en Isaías, el profeta, cuando profetizó al respecto de Jesús, que Jesús vendría al mundo y sobre él descendería el Espíritu del Señor, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, que no tiene nada que ver con el espíritu de sentimentalismo, el espíritu del corazón, espíritu de emoción, nada de eso tiene que ver con el espíritu que Jesús recibió. Y quien tiene el Espíritu Santo sabe bien lo que yo estoy hablando, entiende perfectamente lo que yo estoy hablando, pero quien no tiene dice, y eso, y aquello. Vienen aquellas preguntas capciosas, instruidas por el propio Satanás, para dejar a la persona más confundida, con más dudas. Pero el Espíritu Santo no es dudas, es certeza absoluta, convicción, no importa lo que las personas hablan o piensan, nada de eso. Lo que importa es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que hace la diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo, el espíritu engañador. Quiere hacerle a las personas sentir emociones y que ellas se derramen lágrimas y piensa que aquello es el Espíritu Santo. No tiene nada que ver, nada que ver. Ese es un espíritu inmundo, engañador, que hace que la persona diga, los otros dicen, están teniendo una experiencia, ella magnífica con Dios. Nada de eso, amiga, amigo. Dios es espíritu, no es emoción. En los 7 espíritus de los cuales el Señor Jesús fue ungido a profetizar, voy a dejarlo aquí escrito para que usted lo pueda recibir después. No está el espíritu de emoción, no está la sensación. Lo que sí tiene razón, sabiduría, conocimiento, discernimiento, temor en el Señor. Todo relacionado con la mente, con la inteligencia, no a los sentimientos del corazón. Vamos a hablar más al respecto de esto, de este asunto, mañana. Y yo hablo esto, yo sé que aquellos cantantes, algunos cantantes gospel, que quieren ganar dinero, ellos colocan emoción en sus canciones, en sus himnos, y las personas se quedan llorando cuando escuchan. Usted quiere ver una cosa, solo para que usted pueda cerrar, para que nosotros podamos encerrar aquí esta live. Cuando usted escucha una canción evangélica, un himno, y se queda solo oyendo himnos, usted queda bien emotivo, ¿no es verdad? Bien emotivo. Después, usted tiene aquella sensación, aquel bienestar. Va a enfrentar un problema. Vaya a enfrentar un problema, una situación. Sucede una situación contraria a su voluntad. ¿Cómo es que usted lo va a enfrentar? ¿Sabe por qué? Usted va a enfrentar débil, débil. Usted va a quedarse en dudas. ¿Por qué? Porque está lleno de emociones. Pero yo salí de la presencia de Dios, yo oré, lloré, sentí esto, sentí aquello. Nada de eso. El diablo se aprovecha, el espíritu engañador se aprovecha de las pasiones del corazón, de los sentimientos del corazón. Y Jesús, el propio Dios, habla allí en Jeremías que el corazón es engañador, es corrupto, es cruel. Y el diablo se aprovecha de eso. El espíritu engañador usa
los sentimientos para llevar a las personas a una fe emotiva y consecuentemente a una fe fracasada. Que Dios los bendiga. Mañana estaremos de vuelta en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.